Estamos en el curso El Obrero y sus Dones, estamos estudiando en esta semana la historia del pentecostalismo, la historia del obrar del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. No vamos a estar hablando en este video acerca de la obra del Espíritu Santo en la Biblia, sino a partir de la terminación del libro de los Hechos, que es, por supuesto, el nacimiento de la Iglesia, por obra y poder del Espíritu Santo, que es el obrar de Pedro, lo que es el obrar de Pablo y el nacimiento de las iglesias, la obra misionera. Sabemos que el libro de los Hechos, su verdadero nombre tendría que ser no tanto el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Pero la obra del Espíritu Santo no se termina en el libro de los Hechos. La obra del Espíritu Santo no se termina con Pedro y con Pablo o con los apóstoles. En la historia del libro de los Hechos continúa porque es el obrar del Espíritu Santo a través de la Iglesia. No podemos negar al protagonista de la Biblia y de la historia del cristianismo. No podemos hablar de Iglesia si no hablamos de su protagonista, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No podemos hablar de la Iglesia y quitarle su aspecto milagroso, su aspecto sobrenatural, porque en la Biblia tenemos milagros que fueron hechos a través del obrar del Espíritu Santo. Negar que el Espíritu Santo es capaz de abrir un mar es negar que puede abrir una matriz estéril. Y mucho más, negar que puede hacer un milagro como el de hacer concebir una virgen. Estaríamos entonces negando el nacimiento virginal de Jesucristo. Negar un milagro como la resurrección de un muerto es entonces negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su victoria sobre la muerte. No podemos hablar del cristianismo sin hablar del obrar milagroso y sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando a través de los creyentes. El Espíritu Santo obrando a través de instrumentos para poder alcanzar al perdido, para poder liberar a un endemoniado, para poder sanar a un enfermo, para poder hacer milagros, señales y prodigios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Pero Jesucristo usa esos brazos, usa esas manos, usa esa boca, usa esos pies, que es su iglesia, empoderada por el poder sobrenatural del Espíritu Santo para seguir haciendo la obra que tiene que hacer en medio de este mundo. Entonces la historia del cristianismo es la historia del obrar del Espíritu Santo en medio de este mundo. Ahora, no podemos negar que dentro de la historia del cristianismo ha habido largos periodos de tiempo donde casi no se ha hablado del obrar, de los milagros, del poder sobrenatural de Dios sobre el mundo, sobre la vida de la iglesia, actuando a través de los creyentes. Porque no se habla mucho de esto, porque hay cierta oscuridad acerca de este tema. Se cree que el Espíritu Santo no obró después de los primeros 100 años de la iglesia o de la creación de la iglesia el día de Pentecostés. Se habla acerca de una cesación de los dones. Hay una corriente llamada cesacionista que habla, que proclama, que declara que los dones cesaron, que fueron necesarios para los primeros 100 años de la iglesia, para establecer la iglesia, para fundamentarla, pero una vez fundamentada, una vez creada, una vez que se empezó a extender la iglesia de Cristo, los dones sobrenaturales ya no fueron necesarios. Esto es un error. A través del libro y a través de la lectura de la historia del cristianismo vamos a poder ver que hubo obrar del Espíritu Santo, que hubo creyentes llenos del Espíritu de Dios, que pusieron sus vidas y su obediencia en las manos de Dios para ser usados con el poder
sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pareciera que cesaron estos dones? ¿Por qué no se habla acerca de los dones desde los primeros 100 años de la iglesia hasta hasta el nacimiento, el resurgimiento del pentecostalismo? ¿Por qué realmente se cree de que no hubo mover del Espíritu Santo en ese periodo de tiempo? El doctor Pablo Deiros, en su libro La acción del Espíritu Santo en la historia, da algunas razones por las cuales pareciera que en el cristianismo los carismas, los dones habían cesado. Pareciera. El doctor Pablo Deiros da 7 razones y rápidamente voy a ir a través de estas razones por las cuales pareciera que los dones carismáticos cesaron en la historia del cristianismo. En primer lugar, se habla de que los dones ministeriales se refugiaron en los monasterios. Estaban mal vistos los dones y eran criticados por la iglesia en general. Una vez que Constantino, el emperador, legaliza el cristianismo, ya no había ese fuego, ya no había ese fervor, se institucionalizó la iglesia. Pero hubo hombres y mujeres que no se conformaron. Hubo hombres que dijeron, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. La iglesia se relajó en sus costumbres, la iglesia ya no buscaba el poder sobrenatural y el fuego del Espíritu Santo, entró en una decadencia y hubo hombres que buscando ese poder, buscando esa relación con Dios, buscando la esencia del cristianismo, se retiraron al desierto, dejaron la iglesia institucionalizada y decidieron irse al desierto a buscar esa comunión, a buscar esa relación, esa intimidad con Dios. Y así se fundaron los monasterios. Este es el origen del movimiento monástico, personas que buscaban la esencia del cristianismo y se retiraron de la iglesia institucionalizada al desierto para buscar tener una relación con Dios. Entonces, realmente los dones del Espíritu se daban en este marco de hombres y mujeres buscando una relación, buscando una intimidad, buscando ser usados realmente en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces los dones carismáticos se daban en ese marco de los monasterios, en ese marco de esa intimidad, y la iglesia en su diario vivir, la iglesia institucionalizada, criticaba, miraba de mala manera a estos dones del Espíritu. En segundo lugar, la segunda razón, hubo un intento de institucionalizar al Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La iglesia, a través del emperador Constantino, a través de la legalización del cristianismo en el Imperio Romano, se institucionalizó. Dejó de pertenecer al pueblo para formarse una institución. Dejó de reunirse en las casas, dejó de reunirse en los cementerios o en las catacumbas donde se reunían, dejó de ser una iglesia perseguida, una iglesia que no contaba con un ladrillo, porque realmente la iglesia no era dueña ni de un solo ladrillo, no tenía templos. Se reunían en las casas, se reunían en el campo abierto, se reunían en las montañas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero a partir de que Constantino institucionaliza la iglesia se convierte en un lugar de culto a Dios, pero más que nada en un lugar de contactos, en un lugar donde lograr poder político, un lugar donde buscar beneficios, y en medio de esta institucionalización de la iglesia se intenta también, por supuesto, institucionalizar
el obrar del Espíritu Santo. Se lo intenta controlar, se lo intenta regular, se lo intenta poner, ¿no es cierto?, en un marco de reputación y de buenas costumbres. En tercer lugar, tercera razón por la cual pareciera que en el cristianismo cesaron los carismas. Tercera razón, existía el sentir de que las cuestiones más controversiales debían quedar en manos de gente entendida. Que las cuestiones controversiales, y por supuesto el mover del Espíritu Santo trae controversia, evidentemente, que si oro de esta manera, que si echo fuera un demonio, que si tengo o no poder o suficiente santidad o piedad para orar por un enfermo, son cuestiones controversiales. Imagínense que hasta el día de hoy todavía tenemos controversias acerca del mover del Espíritu Santo. Podemos imaginarnos las controversias que generaba este mover carismático en medio de la iglesia primitiva y en medio de todos la Edad Media y todo lo que la historia del cristianismo. Entonces, todas estas cuestiones controversiales es preferible dejarla en manos de personas que entiendan. Y las personas que entendían, por supuesto, eran aquellos como sacerdotes, obispos y, por supuesto, el poder luego del Papa en Roma. Entonces, no se dejó en manos del pueblo, sino en manos de personas que supuestamente eran iluminadas, entendidas, estudiadas, eruditos, para resolver esas cuestiones controversiales, en lugar de darle libertad al Espíritu de Dios. En cuarto lugar, ¿por qué pareciera que cesaron los dones carismáticos, que cesó el mover del Espíritu Santo durante tanto tiempo, desde los primeros 100 años de la Iglesia hasta el movimiento pentecostal en el siglo XX? Bueno, el ingreso de miembros no convertidos o convertidos a medias después de la legalización del cristianismo a través de Constantino hizo que el cristianismo se volviera de una forma con cierta reputación, se volviera aceptable, pero no espiritual. Hizo que muchas personas que entraban al cristianismo lo hicieran no buscando lo espiritual, no buscando el reino de Dios, no buscando una relación con el Señor, no buscando ser esa iglesia misionera del libro de los Hechos de los Apóstoles, sino un lugar que me daba cierta reputación pertenecer. Entonces, estas personas entradas dentro del cristianismo, cuando se bautizaban, cuando, bueno, formaban parte de la iglesia, se les perdonaba ciertos impuestos, se les devolvían las propiedades que si habían sido confiscadas, hacía que las personas tuvieran cierta reputación. Como decía en el punto anterior, la iglesia comenzó a ser un centro de hacer contactos políticos, de lograr poder, de lograr beneficios, de lograr cierta reputación, cierta buena, ¿no es cierto?, que me miraran que yo pertenezco también a la iglesia oficial y en realidad esto hizo de que se buscara más el poder temporal que el poder del Espíritu Santo. Esas cuestiones eran dejadas de lado y casi no se les daba realmente importancia. En quinto lugar, ¿por qué pareciera que cesaron los dones carismáticos en todo ese tiempo oscuro de la historia del cristianismo? En quinto lugar, el control clerical, o sea, del clero, de los sacerdotes, se impuso como una salvaguarda ante el fanatismo, pero de esa manera se anuló al creyente común. Es decir, el obrar del Espíritu Santo, evidentemente, y aún hoy en estos días lo vemos, produce ciertas conductas que para algunas personas son o muestran un cierto fanatismo. Hay veces que se derrama el Espíritu Santo y se producen algunas conductas que algunos creyentes consideran que no son de buen gusto.
que no son normales, que no son aceptables en un marco religioso, cuanto más en aquella época. Hoy todavía ante ciertas conductas o actitudes frente a personas que alegan estar llenas del Espíritu Santo y comienzan quizás a gritar o a aplaudir o a saltar, o incluso hemos visto que comienzan a dar vueltas en el piso o a hacer cosas, ¿no?, que alguna gente dice, ¿qué está pasando? Se le da a la autoridad de la Iglesia el poder de controlar un poco ese mover del Espíritu Santo. Entonces, sucede hoy todavía que en algunas iglesias hay pastores o personas a cargo de iglesias que en cierta manera frenan las conductas fanáticas, que no vienen a ser expresión del Espíritu Santo, sino que vienen a ser realmente una expresión de emoción o de cierto sentimiento que el creyente está sintiendo. Esto es el día de hoy. En la historia del cristianismo se le dio a los sacerdotes el poder de controlar en cierta manera estas actitudes para evitar actitudes o conductas fanáticas o que se consideraban fanáticas. Esto por un lado quizás es tema de otra controvertido, tema de otra quizás discusión que pudiéramos tener, pero en cierta manera controla y hace que las cosas sigan un orden, pero también produce que se anula al creyente. Se anula la expresión del Espíritu Santo espontánea y natural de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la quinta razón. Sexta razón, aludida por el doctor Pablo Deiros en su libro La acción del Espíritu Santo en la historia. Una sexta razón por la cual pareciera que cesaron los dones carismáticos en la historia o en la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, es que los sacerdotes y los obispos querían regular la acción del Espíritu para guardarla o canalizarla a través de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son, ciertas reglas impuestas por la Iglesia Católica a través de las cuales se imparte la gracia divina. Entonces, decían los curas, los sacerdotes, los obispos, que fueron los que tuvieron en realidad durante la mayor parte del tiempo de la historia del cristianismo el poder religioso en sus manos, querían canalizar la acción del Espíritu Santo a través de los sacramentos. Es decir, el Espíritu Santo no puede manifestarse si no es a través de una acción de gracia establecida por la Iglesia para bendecir al creyente. El bautismo, la comunión, la extrema unción, la confesión, los sacramentos de la Iglesia Católica. Solamente el Espíritu Santo podía ser canalizado del trono hacia el creyente únicamente a través de los sacramentos, que por supuesto los sacramentos eran impartidos solo por aquellos ordenados por la Iglesia Católica para poder hacerlos, que son los curas, los sacerdotes, los monjes o, por supuesto, el Papa. Y en séptimo lugar, tenemos ¿por qué pareciera que cesaron los dones? Evidentemente, la decadencia moral y espiritual de la Iglesia se incrementó. Estaba la Iglesia más interesada en el poder mundano, en el poder secular, que en el poder espiritual. La Iglesia oficial, que era la Iglesia de Roma, la Iglesia católica durante la mayor parte de la historia del cristianismo, era una iglesia enfocada en el poder material,
en la extensión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, en el Vaticano. Entonces estaba más preocupada por lograr tener más poder, tener más bienes materiales, tener más autoridad temporal sobre los reyes, sobre los emperadores, que realmente buscar el poder del Espíritu Santo. En el marco de una iglesia que se mueve buscando el poder temporal, evidentemente el poder del Espíritu Santo, además de ser dejado de lado, es también motivo para que el Espíritu Santo se entristezca, para que el Espíritu Santo se apague, para que el Espíritu Santo, como dice la palabra, no contristéis al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo, que quiere obrar a través de la iglesia que Él mismo creó, que Él mismo formó, de repente ve que hombres y mujeres están preocupados por el poder temporal, por el dinero, por las riquezas, por tener autoridad no espiritual, sino temporal sobre reyes y sobre pueblos y sobre países, el Espíritu Santo, tal cual lo dice la palabra, se aparta, se constriñe, se entristece y se apaga, y eso hace, por supuesto, que no podamos ver el obrar sobrenatural que la iglesia tendría que desear y anhelar con todo su corazón. Así que bueno, estas son 7 razones en las cuales podemos meditar, podemos reflexionar y podemos también tomar como referente para este tiempo que estamos viviendo. Es fácil mirar hacia atrás y quizás acusar, juzgar, criticar, pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Será que algunas de estas 7 razones quizás puedan ser aplicadas al día de hoy, a la iglesia de hoy, a la iglesia de Cristo, esa iglesia que Dios formó para continuar su misión en el mundo? ¿Será que algunas de estas 7 razones podríamos aplicarla a nuestra propia vida, a la vida de nuestra iglesia, a la vida de la iglesia que estamos viendo alrededor del mundo? Bueno, ese es un tema que vamos a estar meditando en esta semana y espero con todo mi corazón que el Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, después de haber visto estas 7 razones en las cuales pudimos meditar, que fueron quizás situaciones que provocaron que los dones, que los carismas del Espíritu Santo no se manifestaran con tanta intensidad como lo vemos en la palabra de Dios y sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, meditando en estas 7 razones, quizás Dios quiere hablarnos a través de esto. Dice un dicho que es sabio el que aprende de sus propios errores, pero es más sabio el que aprende de los errores ajenos. Y meditando acerca de estas 7 razones por las cuales no se pudo ver la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en medio de la iglesia, sería bueno meditar y reflexionar qué estamos haciendo mal, quizás, provocando que los dones del Espíritu Santo no se estén manifestando de la manera que Dios, con todo su corazón, ansía que se manifieste a través de los creyentes. ¿Será que quizás estamos como en el primer tiempo, los dones se están refugiando en los monasterios y no se están dando en el marco de una iglesia abierta al resto del mundo? No estoy hablando de monasterio, estoy hablando de iglesia, estoy hablando de marco de, quizás vemos el mover del Espíritu Santo en un retiro espiritual o en una conferencia o aún en algunos servicios dentro de la iglesia. Y en realidad estamos haciendo que el poder del Espíritu Santo se manifieste, pero en el marco de 4 paredes cerradas, cuando en realidad el Espíritu Santo lo que quiere es trascender esas 4 paredes. ¿Será que quizás estamos queriendo institucionalizar al Espíritu Santo en la vida de la iglesia?
Queremos quizás una iglesia que se conforme a este mundo en lugar de nosotros conformarnos al reino de Dios. ¿Será que estamos queriendo que las cuestiones controversiales de las manifestaciones del Espíritu Santo queden en manos de ciertos entendidos, de ciertas personas estudiadas, iluminadas, que puedan dar un argumento un fundamento, una plataforma a los dones del Espíritu? ¿Será que el ingreso de miembros dentro de las iglesias no muy convertidos, convertidos a medias, o quizás simplemente personas que entran dentro de la iglesia buscando quién sabe qué, y no la salvación, y no la iglesia misionera de Cristo, hace que el Espíritu Santo no pueda fluir de la manera que quiere fluir a través de los creyentes? ¿Será que estamos controlando para evitar los fanatismos y evitar las conductas indeseables? Estamos controlando las manifestaciones espontáneas del Espíritu Santo. ¿Será que queremos guiar la manifestación del Espíritu Santo a través de canales quizás no sacramentales, pero quizás a la manera en que las cosas deben hacerse dentro de la iglesia? ¿O será que la decadencia moral y espiritual que estamos viendo en la iglesia a través del mundo propicia que el Espíritu Santo se encuentre entristecido y se encuentre apagado? ¿Será que las iglesias, quizás algunas, andan buscando más el poder temporal que el poder espiritual en la vida no solo de los creyentes, sino en la vida del mundo que nos rodea, que está desesperadamente clamando por un mover sobrenatural de Dios sobre sus vidas? Luego de haber meditado en estas 7 razones por las cuales pudiéramos decir que hay gente que dice que se ha cesado en la historia del cristianismo la manifestación de los dones espirituales, a mí me gustaría realmente que ustedes como estudiantes pudieran meditar y reflexionar acerca de esto, no solamente con la ayuda del Espíritu Santo, sino también poder compartir entre todos nosotros, los que estamos participando de esta clase, este video que se ha hecho para que ustedes puedan reflexionar. Entonces, les voy a entregar ciertas preguntas para que en el curso de esta semana podamos nosotros estar participando, hablando, reflexionando acerca de lo que hemos escuchado en el día de hoy. La primera pregunta que a mí me gustaría traer a la mesa de conversación es acerca de estas 7 razones, que pudiéramos hablar acerca de estas 7 razones, no solamente mencionarlas, pero en el curso de la semana hacer un pequeño resumen, un pequeño pensamiento acerca de cada una de estas 7 razones que el doctor Pablo Deiros habla en este libro, La acción del Espíritu Santo a través de la historia. Que podamos mencionar estas 7 razones y hacer un breve resumen acerca de cada una de ellas. En el segundo lugar, a mí me gustaría mucho que pudiéramos hacer una reflexión personal. ¿Cuál de estas 7 razones o cuáles de estas 7 razones consideramos cada uno de nosotros que podríamos aplicarla no a la historia del cristianismo, sino a la actualidad, a la iglesia contemporánea, a la iglesia que estamos viviendo? ¿Cuál de estas 7 razones, o más de quizás más de una o 2, cree usted que están haciendo que no se vea con tanta libertad el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia que hoy estamos viviendo? Y en tercer lugar, me gustaría que pudiéramos compartir de qué manera pensamos cada uno de nosotros
que pudiéramos contribuir, ser contribuyentes, colaboradores de Dios para ser instrumentos del Espíritu Santo en la obra de la Iglesia el día de hoy. ¿De qué manera esto que hemos hablado hoy nos habla a mí, a ti, para poder evitarlo en nuestras propias vidas, en lo que nos compete, en nuestros ministerios, y poder desarrollar el mover, la obra del Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural de un Dios poderoso que todavía quiere hacer milagros?